Hola. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes, ¿se escucha bien ahí? Muy bien. Buenas tardes, te escucha perfecto. Buenísimo. Hola, ¿qué tal? Buenas Bueno, tardes. Se escucha bien, por suerte. Bienvenidos. Gracias. Hola, Claudia. Hola, Hola ¿qué a tal? todos. Hola, Diego, ¿qué tal? hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien, gracias. Bueno, antes de arrancar, queríamos hacer una pequeña aclaración en cuanto al programa. Hoy ustedes tienen el programa que también se daba todo el marco normativo, los principios de intervención y lo que es las redes sociales y comunitarias. Perdón. Lo de redes sociales y comunitarias lo vamos a dejar para el próximo encuentro porque nos parecía que es muy importante y tiene mucho contenido y no queríamos darlo a la apurada. Así que eso va a pasar para el próximo encuentro, el tema de redes comunitarias y sociales. Lo que vamos a ver hoy va a ser todo el marco normativo en lo que hace tanto a los consumos como otras leyes que nos parecen también pertinentes e importantes que puedan tenerse, que seguramente muchos ya conocen. No está mal nunca refrescar un poco la memoria de algunas cosas y hay otras cosas que seguramente van a escuchar por primera vez. Así que, bueno, les pedimos, siempre decimos que este es un tema que por ahí es un poco tedioso en cuanto a todo lo legal, así que vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Ya saben que las preguntas las pueden ir haciendo en el chat y después, bueno, ya las coordinadoras nos irán pasando las preguntas. Bien. Hola, buenas tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes, Diego. Buenas tardes, Carolina. Hola, ¿qué tal? Antes de iniciar, bueno, les voy a dar la bienvenida a cada uno de los participantes, ¿sí? A este nuevo encuentro sobre consumo problemático de sustancias. Y como siempre, estamos muy agradecidas por la participación de cada uno de ustedes, ¿sí? Hoy nos están acompañando Diego Ramos y la doctora Carolina Ángel en esta disertación, así que nuevamente agradecemos su presencia, que nos acompañen, su participación en este espacio, y bueno, les cedo la palabra para que puedan comenzar con este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, Bien. muchas gracias. A ver, no sé si directamente es la primera vez que vamos a compartir pantalla los dos, así que esperemos que salga todo bien. A ver, confío en vos, Diego. Bueno. Tranquilo, Diego, que esto siempre pasa, así que mientras uno más ansioso se pone, es peor. Así que tomate tu Así tiempo. es. Tenemos hasta las 6 de la tarde. Ah, Hasta las 6 de la tarde tenés tiempo. mira que queremos aprovechar. A ver si arranca. ¿Se ve algo o no se ve nada todavía? No, pero parece que hay que esperar un poquito. Siempre hay que esperar un momentito para que se pueda compartir imagen. A mí siempre me ha pasado, así que por eso hago la aclaración. Hay que intentar 2 y hasta 3 veces también. Bien, sigamos. Sí. Todavía no. Seguimos Sí, intentando. ningún problema. Como para ir adelantando, no sé si habrán visto el programa. En esta ocasión vamos a trabajar, ahí parece muy bien,
Bien, Diego. Sí, ya apareció. Ahí está. Bueno, Perfecto. lo que no nos Muy dejaba dormir anoche, bueno, ya pasó. Ya estamos muy bien. Fantástico. Bueno, como les decía, en esta ocasión vamos a ver el marco normativo. Por lo general siempre es un tema que lo damos en un módulo entero, las veces que lo damos con Diego y a veces con nuestra compañera Laura, ya que ella tiene la práctica, ¿no?, en cuanto a las internaciones y todo lo que hace a la ley de salud mental. Nos parece sumamente importante dar a conocer esta ley y que juntos reflexionemos y le demos la importancia que tiene. Muchas veces uno cuando está fuera del ámbito de decimos ley de salud mental, no, esto no es para mí por un desconocimiento, ¿no? A dónde va dirigida. Y bueno, y acá vamos a ver a dónde y a quienes les compete esta ley y vamos a ver que estamos todos involucrados de alguna manera. Esta ley... Sí. Perdón, Carol, quería hacer una pequeña aclaración acá en cuanto a lo legal. Hoy en la actualidad, en cuanto a los consumos problemáticos, hay dos leyes que están como en lados opuestos. ¿Sí? Tenemos la ley de estupefacientes, que sigue vigente todavía, y por otro lado tenemos esta de la ley de salud mental, que viene muchas veces a contradecir cosas que tiene la ley de estupefacientes. Por eso nos parece más importante centrarnos y que todos de ahora en más tratemos de centrarnos en esta ley de salud mental, así como la ley de Jacob, que más adelante vamos a ver, porque seguimos con mucho, todavía viendo lo legal en cuanto a los consumos, basándonos en la ley de estupefacientes, y así como venimos hablando de todos los paradigmas y todas las cosas que van quedando atrás, y la verdad que no están actualizadas, eso le está pasando a la ley de estupefacientes. Por eso nos parece importante que estas leyes que les vamos a hablar, comencemos a tratar de ver esta problemática a través de estas leyes. Así es. Bueno, como les contaba, esta ley fue sancionada en el año 2010, hace 10 años, y en muchos aspectos todavía no está siendo aplicada. Acá lo dice, el objetivo viene a asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental. ¿Sí? Acá ya nos hace una referencia a la salud mental de todas las personas, ¿sí? Y este goce de derechos humanos, especialmente a las personas con padecimiento mental que durante años, y hasta la sanción de esta ley, han sido vulnerados, personas que en algún momento de su vida han sido internados en neuropsiquiátricos y hasta el día de hoy no se revisaron sus causas, no pudieron acceder a servicios de salud, ni a educación, ni a derechos civiles, culturales. Entonces, esta ley viene a amparar a este tipo, a estas situaciones, ¿no? Y por esto es importante que todos sepamos y en el momento que podamos intervenir, porque nos puede pasar a nosotros, como le puede pasar a algún familiar o algún conocido, saber y tener conocimiento que hay una ley que nos ampara y está amparando a estas personas, ¿sí? El próximo, ahí está. La ley viene a definir también qué es la salud mental y es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos de toda persona. Vuelve a poner énfasis, ¿no?, en estos derechos humanos. Y también de acá surge que la salud mental es un proceso dinámico, no estático. No se encasilla, no porque hoy tenga yo un padecimiento mental, un desequilibrio mental, voy a quedar así para siempre, porque esto depende de cada persona, de la singularidad de cada uno.
del contexto que nos puede estar atravesando. Por ejemplo, hoy, justamente en esta pandemia, con todos los problemas que nos puede acarrear a todos y nos puede haber traído algún tipo de trastorno psicológico lógico, ¿no? Porque a veces algunos se quedaron sin trabajo, otros no podemos ver a nuestra familia, surgieron enfermedades que no se pueden tratar, pero no a todos nos atraviesa de la misma manera, porque mi contexto biológico, económico, no va a ser el mismo que el de Claudia, o el de Diego, o el de mi vecino, porque todos tenemos diferentes herramientas, distintas formas de ver la vida, distinta contextura física, ¿sí? Entonces, y no porque hoy me vea afectada psicológicamente quiere decir que para siempre lo voy a estar, o al revés, no porque hoy esté plena, mañana no. Entonces, es esto, es dinámico, ¿sí? Siempre decimos, es así, es ondeante. Todo depende de estos contextos que nos podrían atravesar y de la manera en la que estamos parados, ¿sí? Bueno, en la próxima. Esta ley viene a traer y introduce un cambio de paradigma. Antes de esta ley había una excesiva psiquiatrización en donde cualquiera podía venir y por diferentes motivos, muchas veces sin sustento legal, decían, aquella persona es desequilibrada y me presentaba ante un juez y con 2 testigos que acreditaban mis dichos, esa persona muchas veces quedaba en un contexto de encierro y donde nunca más se revisaban las causas. Y así pasaron 20, 30, 50 años y hasta el día de hoy pueden estar en una situación de encierro, vulnerando así uno de los mayores derechos de las personas, que es el derecho a la libertad. Por eso es tan importante resguardar esto, saber, conocer. Y antes, esa ley se basaba en la incapacidad. Bueno, a partir de esta ley, se presume que todos somos capaces, hasta que un juez, mediante una sentencia, diga, no es que sea incapaz, porque ya no hay, sino que es incapaz para determinados actos. Y esto se hace, como les digo, a través de una sentencia. Y esa sentencia es revisable, ¿sí? No es para siempre. Bueno, y a través de esto también marcar la autonomía de cada una de las personas, que por más que tengan algún padecimiento mental, algún desequilibrio, hoy analizado en un contexto determinado, igual tienen una autonomía para decidir, esto quiero, esto no, este tratamiento lo quiero hacer o no. ¿Por qué? Porque se toma la salud mental como no separada del concepto de salud como venimos viendo, es un todo. Así como muchas veces uno tiene determinada enfermedad como ser diabetes, y no por eso viene toda la sociedad y le impone determinada medicación y le obliga a tomar. No, uno tiene será consciente o responsable de decir, ¿tomo la medicación o no? Lo mismo pasa con la salud mental. Entonces, a partir de esta capacidad y de esta autonomía que sí se le reconoce y se le atribuye a las personas, es que ellos van a poder decidir, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos, y ya viene de nuevo a plantear esto de ser sujeto de derecho, con capacidad de decisión, de tener la voluntad de elegir qué es lo que tengo y debo y puedo hacer, ¿sí? En el artículo 4, también esto es importante, como decía Diego, viene a plantear que las adicciones deben ser tratadas como parte de las políticas de salud mental. Entonces, todas las personas que tengan problemas de consumo, ya sea con sustancias legales o ilegales, se les va a garantizar el acceso a la salud, ¿sí? Y que gocen de todas las garantías que plantea esta ley.
Habla también de la atención comunitaria. Bueno, ya van a ver, se plantean distintas terapias para que sea de modo ambulatorio, ya que ya no a una internación sí o sí en un hospital monovalente. Entendiendo monovalente solamente como aquellos que, entendiéndose como psiquiátricos, neuropsiquiátricos, no. En este caso, ya la ley plantea que los hospitales serán hospitales generales, ¿sí? Porque, a ver, no es lo mismo ir a un odontólogo, que no nos da vergüenza, o ir al obstetra, a ir no sé, a cualquier otra rama de la medicina, que ir a un neuropsiquiátrico. No es que nos vamos así como que nada me importa. ¿Por qué? Porque ya hay un prejuicio, hay una estigmatización, que tenemos que erradicar todo esto, porque como les digo, cualquiera puede ser atravesado por alguna situación de desequilibrio en algún momento, ¿no? Entonces, esto la ley va a plantear, y planteó en realidad que hasta el año 2020, que es este año, bueno, lamentablemente esta pandemia nos vino a modificar todo lo que debería estar sucediendo. Todos los hospitales deberían incluir servicios de psiquiatría, ¿sí? Y los hospitales especializados neuropsiquiátricos deben ampliar sus áreas e introducir otras, como ser, como le digo, ginecología, obstetricia, pediatría, hacer todos hospitales generales. Y en el caso de que ya se instale el área de psiquiatría, ponerlo al nivel de los demás, no ponerlo al final del pasillo, en el subsuelo, en el altillo, no, en igualdad de condiciones, como el resto de las áreas de salud. A ver, trae discusiones, porque no es fácil tampoco, ¿no? Porque suele pasar, esto lo habla muchas veces nuestra compañera Laura, que ustedes la conocieron en el primer encuentro. Ella en la práctica también nos comenta, no es fácil que venga una persona desequilibrada muchas veces, que está en una situación de riesgo para ella o para tercero, y que nosotros al lado estemos esperando que nos atienda el pediatra. No es fácil, pero la ley lo está planteando. Entonces, tratar de acomodar y tratar de... Eso en caso extremo, pero muchas veces no necesariamente está en una situación de crisis esa persona. Y tenemos que esperar en un mismo pasillo como esperamos con cualquier otro. Habla también de un equipo interdisciplinario la ley. Este equipo interdisciplinario, en el mejor de los casos, va a contar con un psicólogo, un psiquiatra, trabajador social, agente de salud, abogado, y para el caso de que sea necesario la internación, se necesita la firma de al menos dos de estos profesionales, que sería lo ideal que sea el psicólogo o el psiquiatra, o alguno de ellos. Pero ¿qué sucede? Esto puede ser en las grandes ciudades, en las grandes capitales, donde se cuenta con estos profesionales. Pero hay lugares en la provincia más alejados donde no hay psiquiatras. Hay un profesional en psicólogo, pero si no un enfermero en la salita y te encuentra un agente de salud, bueno, el equipo interdisciplinario va a ser compuesto por ellos, ¿sí? Y siempre se pretende que la persona sea atendida en su contexto, en su comunidad, porque por ahí conocemos casos de famosos o de alguna persona que piensan que alejándolo, ¿sí? También de su lugar, la persona hablando en este caso de las adicciones, del consumo problemático, lo mandamos, como suele pasar muchas veces, al sur,
a Buenos Aires, pagando instituciones carísimas, sacándolo de este contexto, ¿no? De sus vínculos. Y eso está comprobado que tampoco es así, porque se lo saca por un tiempo, se lo restablece, que está bien, porque también a ver, nada es tan tajante, ¿no? Todo depende de cada una de las personas y de los tratamientos brindados, pero como siempre habla Diego esto, ¿no? Él menciona de que muchas veces se aleja a la persona, se lo lleva a otro instituto, pero cuando vuelve, el contexto vuelve a ser el mismo, ¿sí? Quizás con las mismas tentaciones y quizás con los mismos consumos. Por eso es todo un tratamiento, es todo un proceso en el cual está involucrada la sociedad, la comunidad, los vínculos laborales, familiares, vecinales, ¿sí? Bueno, también esta ley, sobre todo el núcleo central, va a ser el tema de las internaciones. Como para ir adelantándole, hay dos tipos de internaciones, una voluntaria cuando la persona considera que necesita internarse, y hay una involuntaria, que es donde todo ya no va a haber un consentimiento informado, como acá lo hacemos ver, que a todos en algún momento de nuestra vida, cuando tenemos que hacer un tratamiento, una cirugía o algo, nos hacen saber cuáles van a ser ese tratamiento, qué medicación nos van a brindar, hay otra mejor, cuáles son los efectos positivos, cuáles efectos nos podrían alterar. Y entonces a las personas con padecimiento mental también hay que hacerles saber en la medida que ellos puedan cuáles son las consecuencias de esos tratamientos, ¿sí? Pero es como para que ya vayan sabiendo, hay dos tipos de internaciones. También, en este caso, viene la ley a crear un órgano, que es el órgano de revisión. Este órgano va a estar compuesto por varios efectores, entre ellos van a estar familiares de usuarios, de asociaciones civiles, de funcionarios del Estado, y el órgano de revisión, como su nombre lo dice, va a venir a revisar, a controlar, a fiscalizar que la ley de salud mental se cumpla, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas, ¿sí? Porque, a ver, alguna persona tuvo que ser ingresada, bueno, se cumplieron los requisitos, fue por parte del equipo interdisciplinario a partir de una evaluación, por cuánto tiempo se le comunicó al juez. ¿Por qué? Porque al estar afectado como les dije, uno de los derechos fundamentales, que es la libertad, inmediatamente tiene que darse a conocer al juez, ¿sí? Y hacerle saber cuánto tiempo será, y cuáles son las condiciones de internación, si se están cumpliendo, si no está siendo objeto de investigación sin su consentimiento. Todo esto va a ser el órgano de revisión. Así como... Carolina, perdón que te interrumpa, pero observo que hay una interferencia, un obstáculo de alguien que no ha silenciado su micrófono e interfiere en tu exposición. Así que, por favor, les pido a los asistentes, que puedan silenciar su micrófono, porque hay un ruidito que interfiere en la exposición del disertante. Gracias. Disculpa la interrupción. No, está bien, gracias a vos. Pero interfería realmente en tu exposición. Ahora bueno, sí. No sé si se escuchó bien o quieren que repita. No, se escuchó bien, pero se escuchaba ese ruidito de fondo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces esto, como le decía, a la vez el juez controla que estas internaciones sean legales, ¿no? Y el órgano de revisión también va a controlar al juez para que ellos periódicamente cumplan con la tarea
de fiscalizar, de ver, de controlar que las internaciones no sean de forma indeterminada. Como les decía antes de esta ley, personas que han ingresado a hospitales neuropsiquiátricos no tuvieron nunca más un informe, nunca más se revisó su causa. Entonces esto viene a garantizar, ¿sí?, los derechos de las personas con padecimiento mental. Bueno, seguimos a la otra. Antes de seguir, Caro, yo siempre funciono cuando hablamos de la ley como el aguafiesta. Siempre yo digo que tenemos leyes de primera y por ahí no se cumplen como deberían. ¿Sí? En cuanto, por ejemplo, al órgano de revisión, si nos vamos acá a la provincia, todavía no existe. Por ejemplo, una de las cosas a tener en cuenta. Si siempre nosotros hablamos de lo que es todo legal y todo lo que dice la ley, y después también tratamos de contrastarlo un poco con lo que es la realidad, ¿sí? Esto, por ejemplo, que también decía Carolina, que las adicciones deben ser tratadas por parte de las políticas de salud mental. Suele pasar también que muchas veces, a ver, la ley obliga, donde haya un psicólogo, se tiene que atender las adicciones. También vemos mucho en la realidad hoy en día que vamos a alguna salita o algún puesto de salud y se pregunta o quiere intervenirse o hacerse algo con una persona que tiene consumos problemáticos, y los psicólogos muchas veces dicen, yo no trabajo con adicciones, ¿sí? Suele pasar mucho esto. Se lo tiene que considerar en esos casos como una discriminación y se puede hacer una denuncia. Sí, es importante un dato para tener en cuenta esto, porque el psicólogo está obligado, si forma parte de las políticas de salud mental, o sea, si forma parte del Estado, está obligado a atender, ¿sí? Otra cosa también que acá, como dijo Caro, bueno, vamos a entrar un poco más en lo que son las internaciones, que existen dos tipos, unas que son involuntarias y unas voluntarias, ¿sí? Por ahí las voluntarias, como lo explicó Caro, es aquella persona que se quiere internar, y la realidad también que tenemos hoy en día es que, por ejemplo, el Centro de Rollave, por lo menos hasta el año pasado, no contaba con más de 10 camas, ¿sí? Algo que es gratuito y del Estado. Sí existen muchas comunidades terapéuticas, pero que son pagas. Sí, hasta el año pasado, estas comunidades, por ejemplo, estaban cobrando 30.000 pesos por mes. También es cierto que se ha ido avanzando en esto también, que las obras sociales han ido teniendo convenios con estas formas de terapia. Pero todo es un proceso. Y como dijo Caro, la ley tenía como límite el año 2020 para que desaparecieran los hospitales monovalentes, para que desaparecieran los famosos conocidos manicomios. La ley también insta a que deje de crearse nuevos manicomios, sí, eso también. Pero todo esto, ya como les digo, vamos 10 años desde que existe esta ley, y algunas cosas se están haciendo, otras han quedado muy estancadas. Va a ser un proceso largo, pero a nosotros nos parece importante que ustedes conozcan la ley, porque, por ejemplo, en este caso que estoy diciendo, ejemplo que le estoy dando, de si quieren acudir a algún centro de salud a que atiendan a alguien con problemas de consumo, están en la obligación de hacerlo. Bueno, yo quería hacer eso nada más, como siempre digo, soy el que pone un poco la realidad, porque seguramente después en las preguntas van a salir, pero ¿qué pasa acá en Jujuy? Y la realidad es que muchas veces se desconoce esta ley de salud mental, se desconoce o se quiere desconocer, ¿sí? También trabajar con lo que son los consumos problemáticos, sabemos que no es una tarea nada fácil, y por eso es importante que ustedes conozcan, y si algún momento están en la necesidad de ser atendidos o alguien de su familia necesita algo, ya sea en cuanto a los consumos o en cuanto a lo que hace la salud mental, sepan que hay una ley que los está avalando y lo está respaldando. Bien. Bueno, Caro. Así es. Bueno, como les decía, como el núcleo central de la ley van a ser las internaciones, por lo que esto significa.
y se lo va a considerar como un recurso terapéutico de carácter restrictivo, excepcional, y en el caso de tener que hacer una internación, que sea lo más breve posible, ¿sí? No indefinido, esto que quede claro, siempre controlado, y a partir ¿de qué? De la evaluación por parte de este equipo interdisciplinario. Antes lo hacía un juez, como le dije, no, ahora es el equipo, este va a ser la autoridad, el equipo interdisciplinario. A medida de que la persona pueda y esté con capacidad de entender, hacerle firmar el consentimiento informado, es un requisito. Si ahora está desestabilizado, cuando se recupere, hacerle saber cuál es el tratamiento, como les dije, lo mismo de hace rato, cuál es el tratamiento, cuánto tiempo, qué beneficios tiene, o si hay otros alternativos, y si lo quiere seguir o no, ¿sí? En el momento que la persona se restablezca, se debe retirar, obviamente, después de la evaluación por parte del equipo, si lo considera, ya está en condiciones de reintegrarse a la comunidad, a su familia. En el caso de las internaciones involuntarias, ¿sí? Si no se cuenta con, siempre se trata de localizar a la familia, a sus vínculos, y también de designarle un abogado para que él vea si es necesario esta internación y si es necesario que sea lo más breve posible. Bueno, acá como les dije, el rol de la justicia va a ser este control de legalidad, va a ver si está justificada la internación, el tratamiento, las condiciones que sean óptimas y dignas, ¿no? La duración que sea lo más breve posible y una revisación periódica. Porque muchas veces la persona, como les digo, apenas se produzca la internación, se tiene que comunicar de cualquier modo al juez de turno de familia, así sea por un llamado, por un WhatsApp, por lo que sea. Ahí el juez tendrá 5 días para determinar si la internación será voluntaria, involuntaria y en qué condiciones. Y periódicamente se le tendrá que enviar los informes, las historias clínicas, y el juez, si no, solicitarla. Pasados los 30 días, si no tiene informe, lo solicitará al equipo interdisciplinario. Estos 30 días se pueden extender hasta 60 y se pueden extender hasta 90 días la internación llevada a cabo por el equipo interdisciplinario. Pero si hasta los 90 días esta persona o el equipo considera que la persona debe seguir internada, el equipo interdisciplinario debe ser cambiado por otro equipo para ver si no tiene otra visión, ¿sí? Miren ustedes cómo se va resguardando estos derechos de la persona, a que tenga una buena atención, ¿sí? Perdón. Así, de esta manera, como les digo, tanto desde lo judicial, desde lo legal y el órgano de revisión van a estar viendo. Más que nada también, tanto en el ámbito público como en el privado. Por ahí acá no lo puse, pero en cada una de las instituciones públicas o privadas, en cuanto una persona ingrese, tiene que haber un cartel informativo donde estén todos los derechos de las personas, ¿sí? Al momento de ingresar, en cuanto a su tratamiento, a la medicación, la duración, nunca se le debe cortar el vínculo con su familia. Tienen que tener acceso a llamadas gratuitas, salvo cuando el equipo interdisciplinario, los profesionales consideren que el estar relacionado con su familia lo perjudica, lo tienen que justificar. Pero si no, nunca una persona que esté internada tiene que estar aislado totalmente de sus vínculos, ni prohibírsele las visitas, sus amistades. Esto es importante que se sepa porque muchas veces le dicen, no,
se considera que mejor que esté aislado, no. O sea, la ley ampara estos vínculos y es importante que lo sepamos. Y bueno, y hay un cartel informativo con un 0800, que eso depende de cada provincia también, para en el caso de que se les vulnere algunos derechos dentro de la institución, ellos lo puedan llamar, ¿sí? Bueno, la ley también introduce un concepto que es el de riesgo cierto e inminente. ¿Qué es este concepto? Es toda contingencia o proximidad de un daño conocido como verdadero que cause daño tanto en la vida de la persona o de un tercero. Esto es lo que va a avalar la internación. Si el equipo interdisciplinario considera que la persona se encuentra en este riesgo cierto e inminente, va a dar lugar a la internación. Y este riesgo cierto e inminente tiene que ser ya analizado ahora, no porque el mes pasado Carolina tuvo un brote, no. O sea, hoy esta persona se ha creado un riesgo cierto inminente y hoy se lo analiza, puede dar lugar a una internación. Y este concepto viene a reemplazar otro que era el que avalaba a las internaciones, que era el concepto de peligrosidad. La diferencia acá es que lo que hace a la peligrosidad se basaba en la persona. Esta persona es peligrosa, por eso la encierro, por eso la desplazo, por eso la llevo a un manicomio, ¿me entienden? Entonces, en tanto que lo que habla de riesgo cierto e inminente, habla de un hecho donde está involucrada esta persona, pero es un hecho, ¿sí? Y es en el momento actual. Pasado este riesgo cierto e inminente, y la persona que restableció no da lugar a la internación. No sé si me van siguiendo, si se entendió. Acá también es para hacer la aclaración de que pasa muchas veces de que tienen una persona que vive, no sé, pongamos el ejemplo de que vive tomando o vive consumiendo otra sustancia y que es violenta, y muchas veces pasa que llaman al SAME, llaman a la policía o algo, y cuando llega el SAME, esa persona en ese momento está tranquila, ¿sí? Ese momento se lo considera como que no hay un hecho cierto, un riesgo cierto e inminente, ¿sí? O otros casos que suelen pasar, que se lo llevan al hospital para desintoxicarlos, por ejemplo, y una vez que se los compensa, que está, ahí el equipo analiza si es que realmente esta persona es un riesgo cierto inminente para ella o para terceros, y muchas veces la sociedad se queja de por qué lo sacaron si ya va a volver a consumir, pero es por esta parte que se va a comenzar a considerar no solamente como una peligrosidad, como dice Carolina, sino que se comienza a ver a la persona, ¿sí? Sino todas las personas que consumen, pónganse también del otro lado y por qué hay que comenzar a ver esta ley. Porque hay personas que consumen y que no tienen una problemática en sí. Capaz que para el resto de la sociedad, como yo les daba el ejemplo, si vemos a un chico de 15 o a una persona fumando marihuana, todos ya lo consideramos como que es un adicto. O sea, desde ese pensamiento tendrían que terminar todos internados, todos los que consumen. Pero nos estaríamos solamente centrando, por ejemplo, ahí en drogas ilegales. Si nos vamos a las drogas legales como el tabaco, como el alcohol, y todo en todo caso, entonces todos los que consumirían alcohol serían todos alcohólicos, o todos los que consumen tabaco van a terminar muriendo de cáncer del pulmón, y sabemos que no es así. Sí, por eso es que esta ley viene a considerar esto que dijo Carolina, a la persona como una persona de derecho, ¿sí? Como un sujeto de derecho, y que esa persona tiene el derecho de poder elegir, ¿sí? Y mientras que esa persona no sea un riesgo para ella o para terceros, puede seguir, por ejemplo, consumiendo. Gracias. Bien, hasta aquí fue un breve resumen de lo que es la ley de salud mental, lo que nos parece más importante.
Eso también me olvidé decirles, o sea, todas las leyes estas que nosotros le estamos dando las pueden encontrar en internet si es que se quieren interiorizar más, para tener en la bibliografía un pequeño resumen de estas leyes, ¿sí? Vamos a seguir con otra ley que nos parece importante. Hacemos esta ley, abrimos el espacio de preguntas, hacemos la pausa y después continuamos, ¿sí? Caro, todo tuyo. Bueno, bueno, ya estuvimos hablando esta semana fue, ¿no? Un poco sobre la ley 26061, que también fue sancionada en el año 2005. Esta ley viene a receptar principios de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ¿sí? Esta ley viene a amparar a estos niños desde su concepción hasta los 18 años. Los protege para que puedan disfrutar y ejercer en forma plena y permanente todos los derechos reconocidos por las normas nacionales y los tratados internacionales de los derechos humanos. Nos parece importante también que la conozcamos porque, a ver, nosotros cuando trabajamos estos temas decimos, venimos todos de personas que han sido vulneradas en sus derechos. Los niños durante largo tiempo, también si a raíz de esta ley recién se los puede amparar, porque antes se los consideraba como objeto, ¿sí? Objeto de tutela, yo te tengo, yo te hago, yo te cuido, ¿sí? Sin considerar que son sujeto de derecho, al igual que lo que estuvimos hablando recién con las personas que padecen situaciones con padecimiento mental. Son sujeto de derecho. Si bien no tendrán todavía todas las capacidades como una persona adulta, están en ese proceso, en ese desarrollo, y según su autonomía progresiva van a poder ir ejerciendo, ¿sí?, sus derechos. La ley se basa en este interés superior del niño, niña y adolescente. ¿Qué consiste? Es lograr que todos los derechos y las garantías que se le reconocen sean disfrutados de forma integral, simultánea y con un máximo nivel de satisfacción. Muchas veces nosotros les hacemos conocer nosotros a los chicos cuáles son sus derechos. A ver, a través de estos talleres que les digo que lo hacemos en las escuelas, generalmente en séptimo grado, pero después hasta los mismos docentes, los mismos directivos nos piden que bajemos a grados más chicos, porque bueno, encima que los chicos saben mucho más que nosotros, pero hay ocasiones en las que no, y está bueno que lo sepan, ¿sí? Porque a veces uno piensa que el refugio o quienes debemos velar por su seguridad y garantizarles sus derechos somos los padres o los adultos responsables, somos los primeros en vulnerarlos, ¿sí? Entonces, nosotros se lo hacemos saber porque está dentro de la ley hacerles saber cuáles son sus derechos. A modo de ejemplificar, pusimos algunos, quizás leamos o por razones de tiempo, igual siempre se los encuentra, es que se proteja su vida y se respete su dignidad. Creo que eso hablamos también y está referido a lo que hablamos el otro día, ¿no? También en esto de no vulnerar su intimidad y su privacidad, cuando hablamos del uso de las redes y de Internet, el derecho a la salud, está involucrando también tanto la salud física como la salud psicológica, mental, hacer deporte, jugar, disfrutar de un ambiente sano. Que hoy muchas veces a los chicos se les pregunta, ¿ustedes juegan? Ay, sí, ¿a qué? A la Play. No, o sea, el jugar, el momento de esparcimiento que también sea en una plaza o ir a un cine también, andar en bicicleta. De 20 a los que les preguntamos qué actividades hacen, 2 andan en bici, o 2 o 3 juegan a la pelota. El resto para ellos ahora identifican el jugar o el distraerse es el estar en la Play o el estar con el celular. Entonces es bueno que nosotros también reflexionemos sobre este tema de cuál es la calidad de vida que estamos dando, ¿no? Bueno, hoy el contexto no nos estaría ayudando, pero en la medida en que podamos hacer que tenga una buena calidad de vida.
Además, muchas veces se van perdiendo esos espacios de juego o de disfrute porque ya la urbanización o en determinados lugares, no ruido, no acá, no. Entonces, siendo que los chicos tienen la prioridad, tendrían que acomodarse el mundo para los chicos y no los chicos para el mundo, ¿no? Bueno, esto a no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo, a que se respete su honor y se proteja su imagen, que también es lo que hablábamos el otro día, a conocer a sus padres biológicos y mantener un vínculo con ellos, a tener una familia alternativa o adoptiva que los críe, que no puedan, y cuando no puedan tener contacto con sus padres biológicos. A recibir educación pública y gratuita en todos los niveles, respetando el derecho a ingresar y permanecer en una escuela cerca del lugar donde viven. Sería lo ideal también muchas veces, a expresar sus opiniones en la familia y que sean tenidas en cuenta tanto en la familia, no me acuerdo qué más, siempre y cuando teniendo en cuenta su madurez, su capacidad. Yo hago referencia muchas veces de que por ahí los padres consideramos que qué es lo mejor para nuestros hijos. Vos estudiar medicina porque tu tío, porque tu padre, tu abuelo. A ver, alguna vez le preguntamos, ¿vos querés ser médico, querés ser maestro, querés ser gendarme, policía, lo que fuera? Estamos atentos a lo que nuestros hijos nos están diciendo, y no es porque seamos buenitos o que piola que somos, no. Tenemos que respetar este derecho de nuestros hijos de que nos brinden qué es lo que quieren, qué opinión tienen. Yo por ahí escucho, bueno, por la edad de mi hija, que también pasa mi compañerita la quieren obligar a ir a la escuela de Mina porque es una escuela que sale con un título y qué sé yo. Le preguntamos a la chiquita, y la chiquita que no quería. Entonces, así en estas pequeñas cosas, en lo cotidiano, uno ve que se le está vulnerando el derecho. ¿Qué es lo que querés? Yo te voy a acompañar. Por supuesto que los niños también muchas veces saben más los derechos porque les conviene, ¿no? Y no tanto las responsabilidades y las obligaciones que tienen, pero esto es un equilibrio. Y nosotros los padres, los adultos, los docentes tenemos que saber y respetarlos. Y en el caso de que muchas veces no lo hagan en la casa, los que estamos afuera, la comunidad, los docentes tenemos que intervenir, porque esta ley también básicamente plantea, como les dije, creo en la clase anterior, la charla anterior, la corresponsabilidad. El bienestar todos le tenemos que garantizar a nuestros hijos, sobrinos, nietos o niños de la comunidad. Tenemos la corresponsabilidad de garantizarle el bienestar general de nuestros niños, todos. Bueno, esto así como a modo general. Después hice como algo acá a partir de los 13 años, que también el otro día preguntaban desde cuándo podían hacer determinadas cosas, y pueden trabajar siempre que no estén a partir de los 13, ¿no? Siempre que sea en la industria familiar y siempre que no altere su salud ni interfiere en su educación. Pueden casarse, si tienen menos de 16 se necesita la autorización judicial, y ya cumplió los 16, solo hace falta la autorización de sus representantes legales. Entre los 13 y los 16 pueden decidir por sí mismos sobre la realización de cualquier tratamiento, siempre que no sea de tipo invasivo y no se ponga en riesgo su vida, ¿sí? Si no, si es necesario, si en cualquier intervención que pueda ser riesgosa, es necesario, sí, la autorización de los padres. Ahora, si es mayor de 16 años, ya se lo considera como un adulto para todas las decisiones que se refieran al cuidado de su cuerpo. Si es mamá o papá, a partir de los 13 años, ya pueden decidir y realizar por sí mismos todas las tareas necesarias para el cuidado de sus propios hijos. A ver, muchas veces uno reflexiona también y puede cuestionar un montón de cosas. Está en la ley, ¿sí?
y está garantizando estos derechos a nuestros hijos. Por supuesto que cada caso es particular, pero, a ver, les cuento rápido una anécdota que dando clase, o sea, dando un taller en una escuela, se acerca una maestra sumamente angustiada, diciéndome que la hija de 16 años se fue a la salita a asesorarse sobre métodos anticonceptivos. Para esta maestra fue que se le bajó el mundo. Encima la hija vino y le comentó lo que hizo. Y esta maestra se refería de una manera, o sea, yo la veía totalmente angustiada, pero le hice entender que lo mejor que le podía pasar era que la hija tenga la confianza de venir a decirle, estoy averiguando sobre métodos anticonceptivos porque tengo novio, porque tengo esto, porque tengo lo otro. Que el causarle, el querer prohibirle o causarle rechazo, ¿qué va a hacer? Como decíamos el otro día, ir a otro lado, quizás no va a ser acompañada o amparada por la madre. Y bueno, y hay una ley que la está amparando, ¿sí? Entonces, y ya era una adolescente de 16 años. Por eso también esto depende de cada uno. No digo ni que sea fácil, ni que no, ni que como padre nos desentendamos de todo, pero existe esta ley. Los niños muchas veces la conocen, muchas veces no, pero nuestra obligación es conocerla y saber de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno. El otro, Diego. Bueno, ante la justicia tienen derecho a participar en todo procedimiento judicial en el que estén involucrados, a ser escuchados y a que se considere su opinión al momento de tomar la decisión referidos a ellos. Y a tener un abogado, preferentemente especializado en cuestiones de niñez, aunque no puedan pagarlo. Este abogado también... ¿Hola? ¡Hola! Ahí está. Pensé que hacían algo. También esto es importante y hace alusión a lo que dice la convención y lo recepta acá la ley 26061, el derecho a ser oído. En nuestro tiempo, quizá o más grande, los chicos solamente recibían o acatábamos órdenes porque yo te lo digo, porque es así. Ahora no. Los chicos tienen que ser oídos, qué les está pasando, y en la medida de sus posibilidades, ya sea a nivel judicial, acá un procedimiento judicial, como puede ser un procedimiento administrativo también ante una Secretaría de Niñez y Adolescencia, ¿sí? Y este abogado no va a venir muchas veces, como se piensa, a ver, cuando uno contrata un abogado, se le dice, yo quiero que vos actúes, quiero esto, y quiero que vos me representes diciendo tal cosa, ¿sí? Bueno, este abogado también tiene que escuchar a este niño o adolescente, la voz, representarlo, ¿sí? Y bueno, eso, y en lo posible que sea especializado, ¿no? En cuestiones de niñez, tener esta empatía con el niño. Como les dije, ¿quiénes debemos protegerlo? La familia, el Estado, en todo el Estado nacional, provincial, municipal, la sociedad, ¿sí? En un carácter de solidaridad la sociedad. No porque yo no conozco a mi vecinito que está al frente, veo que no va a la escuela, que no le ponen las vacunas o anda solo por la calle, no me interesa porque no es mi hijo, yo me ocupo de... No, yo también soy responsable del bienestar físico, psicológico, moral y sexual de ese niño, ¿sí? Obligaciones especiales los tienen quienes trabajamos en las escuelas, en colegios públicos, privados, los que trabajamos en centros de salud, los que pertenecemos al ámbito público. Tenemos esta carga, y si sabemos de alguna vulneración de algún derecho de algún niño y no lo denunciamos, somos cómplices. Entonces, tenemos que estar atentos, ¿sí? Bueno, las autoridades, como les dije, es la Secretaría de Niñez y Adolescencia, el Consejo Federal de Niños, Niñas y Adolescencia,
y el defensor de los niños y adolescentes. Hay medidas de protección. Estas medidas de protección, como para ser breve, siempre es mantener, en caso de que un niño se encuentre vulnerado, en conflicto con la ley penal o en conflicto con la ley, siempre lo que se va a atender es mantenerlo siempre con sus vínculos familiares, en su vínculo social, nunca sacarlos de la escuela, mantener, fortalecer esos lazos. En el caso de que se encuentre en una situación económica, proveerlos de ayudas económicas, ¿sí? Incluirlos en programas de asistencia integral, incluir en programas de asistencia integral a jóvenes embarazadas y que puedan acceder a tratamientos médicos, psicológicos o psiquiátricos. También existen medidas excepcionales, que es cuando se los dé, cuando no pueden mantener o por determinada circunstancia se considera que no es óptimo que esté viviendo en este momento con la familia o que mantenga lazos, sí que conviva con otro grupo familiar, pero nunca cortar totalmente los lazos con la familia, ¿sí? Siempre se los va a tener que apoyar, tratar, darle la contención tanto a la familia como al niño o adolescente. Por supuesto, nunca excluirlo de la escuela, al contrario, contenerlo, darle tareas excepcionales, clases excepcionales por parte de la escuela, ¿sí? O incluirlos en talleres, por lo general todo esto. Bueno, mayormente es lo mismo. Esto de las medidas excepcionales. En la próxima, Diego. Bueno, esto también es importante. Nunca puede emplearse como medida de protección la institucionalización de un niño, niña o adolescente porque no tenga recursos materiales. Ahí el Estado tiene que proveer de alguna manera a través de sus ministerios de desarrollo social, Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo, de Educación, de lo que fuera, para que el niño pueda estar con su familia. Nunca mantener a un niño institucionalizado por razones económicas. Y nunca una medida de protección excepcional puede ser la privación de la libertad. Siempre se verán otros medios, otros mecanismos para que este niño pueda estar integrado a la sociedad de la mejor manera. Creo que queda, eso es lo último. Bueno, esto es un pantallazo de estas leyes que, bueno, no sé si... Abrimos. Bien, ¿qué les parece si...? Sí, tendríamos que abrir, Diego, sí, el espacio para preguntas y después ya los chicos de Pausa Activa están esperando para, bueno, entretenernos un poquitito. Acá, por lo que veo, hay una sola consulta de Romina Hernández que pregunta, ¿qué son los programas de asistencia integral? ¿A dónde se debe acudir en esos casos de problemas económicos? Bueno, justamente esto cuando hay cuestiones de problemas económicos está en la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Ahí, el otro día, perdón, como les dije, existe el número 102, la línea 102, que es de infancia, y que se puede llamar, es un equipo interdisciplinario. Perfecto. Toma un poquitito de agua, Carolina, todo perfecto. No, por favor. ¿Todo bien? Sí, ¿ya está mejor? Todo bien, ya estoy mejor. Bien. Sí. Bueno, bueno, pasamos a la otra consulta. Bárbara Palazzo pregunta dónde se realizan las denuncias en Ledesma. Y bueno, cualquier denuncia que se haga, como en la línea 102 a nivel provincial, ¿sí? Y cualquier vulneración
siempre, como les decía, ir a las comisarías. En cada comisaría hay un ayudante de fiscal y los ayudantes fiscales ahí nomás ya le dicen al fiscal, y si se considera que hay un delito, que realmente que esto es un delito, lo va a tomar intervención la fiscalía, y si consideran que hay una vulneración de derechos que no llega a ser delito, será la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Bien, A nivel perfecto. administrativo. Bien, bien. Bueno, no hay más consultas. Muy bien. Bueno, Bárbara agradece la aclaración, Bárbara Palazzo, quien fue la que hizo la consulta. Y bueno, creo yo que podríamos descansar un ratito y darle lugar a los chicos de Pausa Activa. Si Muy están bien. aquí, José, ¿estás o no? Sí, José, qué genio. ¿Qué Muy tal? bien, bienvenido. Bien, bueno, gracias. A ver, ¿me aclara si con este grupo decimos alguna vez pausa activa o todavía no? ¿Con este ¿Cómo? grupito hicimos pausa activa antes o todavía no? Y siempre tuvimos. Sí, Sí, bien, está bien. sí, Entonces quiero. ya habíamos hablado Creo que sobre la actividad física, espero que estén haciendo actividad física en el día a día, dedicándose por lo menos 30 minutos, ya saben que estamos en esto de mantener la salud y el sistema inmunológico bien arriba. Así que bueno, yo ahora los voy a invitar a que enciendan sus cámaras, y esta parte de hoy la vamos a hacer un poquito de pie, si se animan. Todo el ejercicio que vamos a hacer hoy se lo puede hacer o sentado o de pie. Si ustedes se animan a hacer de pie para combatir el sedentarismo, mejor todavía. Voy a poner un poquito de música y vamos a empezar tomando aire. Y estirándome, arriba, 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 levanto los brazos y exhalo. Eso. Levanto los brazos, tomo aire. Eso, está muy bien. Exhalo. Perfecto. Hombros, mano en los hombros y rotación hacia atrás. Bien. Voy a hacer una rotación hacia atrás bien completa. Mira cómo muevo. Perfecto. Muy bien. Mira ahora. Mano, abro usted. Eso. Dale ritmo. Muy bien. Atento, vamos con los dos brazos arriba, cuento 10, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Atento ahora ahí donde están. Si están sentados, cuidado, vamos a levantar rodillas, arriba. Levanto rodillas ahí sentado. Si estoy parado, mejor. Una rodilla de un lado y del otro. Eso. Bien ahí. Muy bien, Diego. Buenísima. Perfecto. Perfecto. Mira ahora. Vamos a hacer doble con cada rodilla. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Dale, seguí. 1, 2, 1, 2. Mira ahora lo que vamos a combinar. Todo. 1, 2, 1, 2. Eso. 1, 2. De ahí trabajamos doble. 1, 2. Muévanse. 1, 2. 1, 2. Última, muy bien. Ahí está. Flojo. Rotación de hombros hacia atrás. Muy bien. Las manos adelante y atrás. Eso. Muevo y muevo. Bien. Perfecto. 3, 4, 3, 2, 1. Una. Arriba. Muy bien. Ahí está. 3, 4, 3, 2, 1. Aflojo. Tomo aire. Exhalo. Cruzo para estirar un poquito. Fíjense que todo el ejercicio que hicimos se lo puede hacer o sentado o parado. Lo importante es moverse, darse estos 5 minutitos para relajar un poquito y para reoxigenar. Lo viene bárbaro. Cambio. Ahí está. Bien, perfecto. Mirá las manos cruzadas atrás. Les muestro acá como estiro. Eso. Bien. Ahí está. Ahora las manos adelante y voy a correr un poquito la espalda, mirá. Como así se bajaba. Eso. Bien. Aflojo. Tomo aire. Exhalo. Y nos vamos por un costado. Que tire. Eso.
rosado. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Ah! ¡Rojo! Bien. Relajo cabeza por delante. De hombro a hombro. Eso. Muy bien. Lleva a meter el pecho, aprieta un poquito. Mantener ahí. Mantener 5, 4, 3, 2, 1. Aflojamos. Eso. El brazo atrás como si me la caía en la espalda. Agarre y giro. Eso. Eso, tríceps y dorsal. Cambios. Ahí está. Muy bien. Mantener y aguantar. Eso. Buenísima. Quedan 4, 3, 2, 1. Mirá. Toda la mano adelante. Aprieta ahí. Eso. Siempre derechito, nada de estar encorvados. Bien ahí derechito. Eso. Cambio. Ahí está. Mantener. Mantener. Perfecto. Aflojo, tomo aire. Exhalo. ¿Estamos bien? Un abrazo por ustedes que están ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Ya saben, todos los días, al menos 30 minutos de actividad física para mantener un buen estado de salud y una buena defensa, también un buen sistema inmunológico. Muchas gracias. Gracias. Gracias, José, como siempre. Chao. Bueno, continuamos entonces. ¿Sí? Listo. Muy bien. Volvemos a la... Perfecto. Volvemos. Vamos a compartir pantalla de nuevo. Tranquilo. A ver. Ahí bien, perfecto. Ahí se Buenísimo. compartió. Bien. Ahí se ve. Perfecto. Sí, bien. Bien. Bueno, como ya les dije al principio, una de las nuevas leyes, sí, que fue sancionada en el año 2014, es este plan IACOP, ¿sí? La 26934, que ya más o menos esta definición ya la vimos cuando vimos consumos problemáticos, y a qué se va a comenzar a considerar consumos problemáticos. Esta ley también va a comenzar a hacer un cambio de paradigma en cuanto a que se va a comenzar a poner el foco en lo que son los consumos problemáticos y no en las adicciones en sí. ¿Sí? Porque antes solamente escuchábamos adicción, 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 y como yo ya les comenté cuando hablamos con Marianela, de lo que son la total de población que consume, solamente un 7% tiene una adicción, ¿sí? El 93% restante tiene consumos y consumos problemáticos, en donde estamos incluidos todos, ¿sí? Ya no es necesario, creería, volver a hablar de cuándo vamos a considerar problemático o no un consumo. Esta ley va a definir los consumos problemáticos como aquellos consumos que, mediando o sin mediar sustancia alguna, afectan negativamente en forma crónica la salud física, psíquica del sujeto y o las relaciones sociales. Los consumos problemáticos pueden identificarse como adicción o abusos al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas, legales o ilegales, o producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud. Nosotros con lo único que diferimos en esta definición desde la Dirección de Salud Mental es que, si ustedes ven el principio de la definición, que dice aquellos consumos que, mediando sin mediar sustancia alguna, afectan negativamente en forma crónica. Nosotros le vamos a sacar eso de forma crónica. ¿Sí? Nosotros, si ustedes se acuerdan, nosotros hablamos de consumo problemático cuando afecta a la salud física o psíquica del sujeto, las relaciones sociales, o sea, las relaciones primarias o secundarias, o cuando se tenía un problema con la ley. No hace falta que
sea un consumo crónico, es decir, que sea de años, que ya no se pueda parar para recién comenzar a considerarlo problemático. Acuérdense los niveles de consumo, cuando hablamos, se puede tener un consumo problemático en el nivel experimental, o sea, la primera vez que yo consumo, si yo tomo muchísimo alcohol la primera vez y termino con un coma alcohólico, estoy teniendo un consumo problemático, ¿sí? De esta definición, lo único que nosotros le sacamos siempre es la parte de que tiene que ser sí o sí en forma crónica. Y esta ley, como ustedes van viendo, no solamente hace referencia al consumo de sustancias, ¿sí? Las sustancias legales e ilegales, las legales como ser el tabaco, el alcohol o drogas psicotrópicas, o sea, los medicamentos, y sino también comienza a hablar de ciertas conductas compulsivas de los sujetos, por ejemplo, hacia el juego, la nueva tecnología, la alimentación. O sea, se va a considerar consumo problemático fuera de lo que es la sustancia, a todos aquellos comportamientos que sean compulsivos. Y obviamente que eso compulsivo lo tiene que decir que es por un profesional de la salud, como dice, ¿sí? Muchas veces, no, yo soy compulsivo por esto, ¿no? O sea, a veces usamos palabras y que en realidad no lo son, o muchas veces también escuchamos el soy bipolar, y cuando en realidad tiene todo una forma de ser esa persona que es bipolar, y nada más que uno porque cambia de humor de vez en cuando ya es bipolar, ¿sí? Acá, cuando se hable de compulsivo, va a ser que sea dictado por un profesional de la salud. ¿Bien? Los objetivos que va a tener esta ley, el primer objetivo va a ser prevenir los consumos problemáticos desde un abordaje intersectorial mediante la actuación directa del Estado. Es decir, el Estado tiene que estar presente, ¿sí? El Estado en todo lo que son las políticas públicas de salud, de consumos problemáticos, tiene que estar presente. Pero no tiene que ser el único. Como ya les venimos diciendo, nosotros somos todos parte de este problema. ¿Sí? Todo lo que tenemos que hacernos cargo desde el lugar que nos toca, ¿sí? Eso hace referencia a este abordaje intersectorial, ¿sí? Tanto tiene que estar la sociedad, tiene que estar las asociaciones civiles, la comunidad en general, el Estado nacional, provincial, municipal, ¿sí? Todos tienen que estar en conjunto para abordar esta problemática. Otro objetivo que va a ser asegurar la asistencia sanitaria integral gratuita a los sujetos afectados por algún consumo problemático. Esta es otra ley, junto con la de salud mental, que está diciendo que tiene que ser gratuito la atención, y se tiene que hacer esa atención, como ya les dije. La ley de salud mental estaba diciéndonos que siempre que haya un psicólogo en algún puesto de salud, se tiene que atender a los problemas de consumos problemáticos o adicciones. Esta ley también viene a reforzar eso, ¿sí? Y tiene que ser de forma gratuita. Como siempre les vuelvo a repetir, son leyes nuevas, o sea, nuevas, si ustedes me dicen, no, pero son hace 10 años, ¿no? Acá en la Argentina vendría a ser una ley nueva por el tiempo que por ahí toma en ponérsela totalmente en práctica. Y que seguramente también es cierto, como dijo Caro, hay lugares que tienen más posibilidades de acceder. Por ejemplo, acá tenemos para elegir psicólogo en San Salvador. Hay otras localidades que no, ¿sí? Y que muchas veces un enfermero termina siendo de psicólogo. También eso, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante en los principios de intervención. Otro objetivo que va a tener va a ser el integrar, amparar socialmente a los sujetos de algún consumo problemático, ¿sí? El integrar. Esto que por ahí, no sé si se acuerdan, estuvieron todos en el encuentro cuando se hizo la pregunta de los 8.500 pesos que se le daban a las personas que estaban en recuperación y que lo consideramos que es algo polémico y que no todos lo ven de buena forma. Es una forma de amparar, ¿sí? A esa persona, que es cierto también que hay casos y casos, como dijimos acá, que no hay que generalizar a la gente que consume. Hay personas que realmente quieren salir de esta problemática, que necesitan hacerlo por ellos, por la familia, y que muchas veces quieren volver a trabajar o algo, y por el hecho de, no sé, los prejuicios que funcionan en la sociedad, no se le da el acceso a los trabajos. Bueno, esta ley lo que intenta es que se vuelva a integrar a esa persona, ¿sí? Porque la persona, cuando comienza a consumir, como ya lo venimos hablando, comienza a cortar todo tipo de lazos, ¿sí? Cuando comienza a tener un consumo problemático, una adicción, comienza a cortar todo tipo de lazos,
sea primero con el trabajo, después con los amigos y después con la familia. ¿Sí? Todos esos todos esos ámbitos tienen que volver a integrar en la persona, tanto la familia, los amigos, el trabajo, si quiere estudiar, que estudie. Si esta ley viene a garantizar eso, es uno de los objetivos que tiene. Esta ley va a hablar de la reducción de daños y riesgos, que ya lo hemos visto, ¿sí? Que son aquellas acciones que promueven la reducción de riesgo para la salud individual y colectiva y que tenga por objeto mejorar la calidad de vida de los sujetos que padecen consumos problemáticos, y disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles y prevenir todo otro daño asociado, incluyendo muertes por sobredosis y accidentes. Esto ya, como les dije, ya lo vimos en un módulo anterior, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que la reducción de daños y riesgo ya está dentro de nuestras leyes, ¿sí? Está dentro de esta ley del Plan Jacob, ¿sí? Y que lo ve como una forma de abordar esta problemática, ¿sí? No solamente la internación, como ya vimos en la ley anterior, que cada vez es menos posible acceder a una internación involuntaria, y son muy pocos los casos que se van a considerar realmente que necesitan una internación involuntaria. Se tiene que trabajar con nuevas estrategias. Una de las nuevas estrategias para poder trabajar con los consumos problemáticos va a ser la reducción de riesgos y daños, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo por si es que alguien no pudo estar en aquella ocasión. Ejemplo más grande es el que yo les mencioné, de que existen salas de consumo controlados en países de Europa, de Canadá, en Canadá, por ejemplo, lugares donde la gente va y consume ahí, pero ahí están siendo controlados, se les dan jeringas limpias, se le da una dosis justa para que no tengan sobredosis, y eso ha mermado muchísimo, casi hasta cero, que las personas puedan contraer alguna enfermedad de transmisión, muchas veces compartiendo jeringa, contraer el SIDA, y esto ha mermado muchísimo, y como les digo, en Canadá, por ejemplo, casi a cero, y que también evitando que la gente muera por sobredosis. Acá en Jujuy, o en Argentina, lo que se intentó hacer, más acá en Jujuy, cuando salió la ley de nocturnidad, el tema del conductor designado. ¿Sí? El conductor designado era una figura de que salían 4 o 5 amigos a bailar y había una persona que manejaba. Que esa persona decía, yo no tomo esta noche, el boliche tenía que garantizarle la entrada libre, tenía que expenderle bebidas gaseosas, agua, todas bebidas sin alcohol gratis, y para que esta persona pueda llevar a sus amigos, que seguramente no iban a tomar el ejemplo de, él no está tomando, yo no voy a tomar, no, seguramente los 4 restantes iban a tomar como toman siempre, pero por lo menos era una forma de garantizar que todos volvieran a su casa sanos, ¿sí? Sanos, alcoholizados, pero sanos, se podría decir así. Bien. En cuanto a la integración, ustedes vayan diciendo, porque ustedes saben que por ahí me arranco y no paro. En cuanto a la integración, los sujetos que hayan tenido consumos problemáticos y se encuentran en situación de vulnerabilidad social que atente contra el pleno desarrollo de sus capacidades y de la realización de sus actividades, y tales circunstancias pongan en riesgo el éxito del tratamiento, el Estado los incorporará en dispositivos especiales de integración. ¿Sí? Se están creando cada vez más dispositivos de integración, muchas veces no son muy visibles. Acá existen, en cualquier caso que necesiten información, el Ministerio de Salud, en cuanto a la Secretaría de Salud Mental, la parte de salud mental y adicciones, tenían hasta el año pasado un tratamiento de volver a incluir a las personas, ¿sí? Tanto a trabajos como al estudio, a las personas que tenían consumos problemáticos. Obviamente que acá lo que hace énfasis es las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social, o sea, aquellas que no puedan costearse esos mismos su tratamiento o su integración, o porque muchas veces, que como ya lo venimos diciendo, se asocian muchas veces el consumo problemático y la adicción a clases sociales más vulnerables. Y la realidad es que no es así. El consumo problemático y las adicciones están en toda la sociedad, ¿sí? Por eso hay este plan Jacob va a hacer énfasis en aquellas personas que tienen una situación de vulnerabilidad y que no puedan, debido a esa situación, desarrollar todas sus capacidades, ¿sí? O hacer actividades que ellos quieran. El Estado se
viene a ser como un garante de ellos y que el Estado tiene que proveerles de esas cosas que le hacen falta a la persona. Alternativas, ¿sí? Educativo y laboral, los que se implementarán de acuerdo a la edad y formación del sujeto. El componente educativo tiene como objeto la inclusión al sistema. El componente laboral tiene como objeto la concreta inserción laboral. Acá ustedes, si, como vieron recién la ley de protección de niños, niñas y adolescentes, se hacía mucho énfasis en que se tenía que mantener el chico escolarizado, ¿sí? Que es una de las cosas fundamentales. Y acá esta ley también lo viene a poner en foco, porque nosotros creemos que la educación, a ver, siempre damos este ejemplo, ¿sí? medio absurdo, medio bobo, pero decir, a ver, un chico que sale de la primaria tiene 2 o 3 formas de resolver un problema. Un chico que sale de la secundaria, a ese mismo problema va a tener 10, 15 formas de resolverlo. Un chico que sigue estudiando, que tiene un terciario, una universidad, de ese problema va a encontrar 30 formas. Hay que entender que el sistema educativo no es solamente contenido en cuanto a matemática, biología, geografía, sino que también te va abriendo la cabeza, te va haciendo pensar de forma diferente. El chico se mantenga escolarizado, entendiendo también que muchas veces, y que también es cierto que a la escuela se le ha puesto un rol que antes era de la familia, ¿sí? Ahora la escuela tiene que criar muchas veces y educar también, pero es porque muchas veces esos chicos en su familia no tienen ese lugar de contención. Es importante que la escuela también pueda ser ese lugar de contención para los chicos. Y cuando hablo de la escuela me refiero tanto a los directivos, si cuentan con un dispositivo, no me va a salir la palabra, nunca me sale. Bueno, pero sí, tanto los docentes como el gabinete, pero esa era la palabra que me contaba, todos tienen, tanto el gabinete, los directivos, los docentes, el personal de maestranza también, que son muy importantes y que muchas veces no se le da la importancia, ¿sí? a los porteros, ¿sí? a la gente que está en la cocina, y que muchas veces eso también a ustedes que están dentro del ámbito educativo, poder incorporarlos a ellos. Nosotros nos tocó estar una vez en una reunión que se hizo en una escuela y donde se los incluyó a los porteros y lo agradecidos que estaban ellos y lo mucho que ellos pueden brindar, porque muchas veces los chicos encuentran ese referente, algunas veces en los docentes y otras veces lo encuentran también en la gente que está ahí dentro de la escuela y que no cumple el rol docente. Por eso es importante que se valorice todo aquel que labora dentro del ámbito educativo y que todos esos forman y entiendan que son una institución a la cual llegan muchos chicos con muchos derechos vulnerados y que muchas veces no nos sabemos, ¿sí? Muchas veces nos ha pasado dando talleres que se descubren problemas de chicos y que las maestras se terminan poniendo mal diciendo yo no sabía que a mis chicos les pasaba esto, ¿sí? Por eso es importante al estar dentro de la escuela el poder abrir un poco más la mirada, no solamente centrarnos en todo lo que es los contenidos, sino también estar más presente para los chicos que muchas veces no tienen a nadie más que la gente que está dentro de la escuela. ¿Sí? Bien, estos son unas pequeñas pautas que tiene la ley Jacob que nos parecen importantes. Como les dije, pueden descargarlas desde internet, cualquiera de estas leyes, solamente búsquenlas en Google y las van a tener a mano, van a tener los resúmenes de estas leyes que dentro del módulo, pero lo importante es que las conozcan para no actuar de forma que no tienen que actuar muchas veces, o para saber que hay derechos que tienen, no solamente los niños, niñas y adolescentes, sino también ustedes, los familiares, o las personas aquellas que conocen, que tengan algún consumo problemático, tienen derechos, ¿sí? Y la única forma de hacer respetar muchas veces esos derechos es conociéndolos. Si no conocemos los derechos que tenemos, difícilmente podamos hacerlos respetar. Y difícilmente otro los respete si es que tampoco los conoce.
¿sí? Por eso nos parece importante esta parte de las leyes, que si bien son un poco tediosas, ¿sí? Porque cuesta estar escuchando, nosotros lo sabemos, ¿no? Si se aburrieron no son los únicos que le ha pasado, nos pasa siempre en todas las capacitaciones que damos, pero son una parte necesaria, ¿sí? Muy necesaria en lo que hace a la labor de cada uno y en la vida cotidiana de cada uno. Bien, acá en esta parte terminaríamos con lo que sería el marco vigente con el cual nos manejamos, ¿sí? No es que solamente nos manejamos con este, sino que pero nos parece el más importante que ustedes conozcan. Ahora vamos a entrar en algo que son los principios de intervención. ¿Sí? Estos principios de intervención van a ser aquellas cosas que por ahí quedan fuera de las leyes, ¿sí? Pero que son necesarias conocerlas también y que son necesarias tratar de actuar en base a estos principios cuando se trate de consumos problemáticos de sustancias, ¿sí? El primer principio, bueno, va a ser que nosotros tengamos una perspectiva de derecho. ¿Sí? Entender una perspectiva de derecho, ¿sí? Dice que se propone una política pública de drogas tendiente a reconocer al usuario como un ciudadano activo. Nosotros nos centramos y nos paramos desde viejos paradigmas, como que es un delincuente, que es un enfermo, que tiene que estar internado, que tiene que estar preso. ¿Sí? No le estamos reconociendo esos derechos a las personas que consumen y que son usuarios de sustancias. ¿Sí? Ustedes van a ver muchas veces que ya se comienza a hablar o van a leer mucho la palabra usuario, porque acuérdense, somos todos usuarios de drogas. Algunos son de drogas legales, otros de drogas ilegales, ¿sí? Y cada uno elige, ¿sí? Hay que tener esa perspectiva de derecho y decir que tienen el derecho a elegir si quieren consumir o no quieren consumir. Siempre y cuando no sea un daño para ellos o para terceros, tenemos que tratar de respetar ese derecho, ¿sí? Y no vulnerarle los derechos. Es como que alguien, si vamos a los consumos, a los que les gusta ver Netflix, por ejemplo, venga alguien y te diga, no, estás viendo mucho Netflix, no me gusta, te voy a cancelar la cuenta de Netflix porque te está haciendo mal. ¿Sí? Hay que entender que hay una persona que está decidiendo, ¿sí? Consumir algo y que muchas veces, como ya les dije, esas personas usan, ¿sí? Las sustancias para tratar de cubrir algo o algunas cosas que no pueden resolver de otra forma, para sentirse un poquito menos mal, ¿sí? De las cosas que en su vida no le están yendo muy bien o no le han ido bien. Acuérdense que cuando hablamos de consumos problemáticos, no solamente nos tenemos que basar en el momento actual, sino entender que esa persona tiene una historia y tiene un momento actual que lo ha llevado a consumir, ¿sí? A decidir consumir. El derecho te va a venir de esa palabra de que yo estoy decidiendo, yo tengo el derecho si quiero tomarme una cerveza esta noche o no, ¿sí? Y no porque yo decida eso, alguien puede venir y tildarme a mí de alcohólico, por ejemplo. Bien, la perspectiva de derecho va a hacer foco en eso. Otro principio de intervención va a ser la desestigmatización de la problemática. Palabra que me cuesta muchísimo decirla, siempre hago la aclaración, ¿sí? Dice que es primordial trabajar en pos de modificar las representaciones sociales existentes respecto de las personas con problemáticas de consumo. Sí, una de las formas de desestigmatizar esta problemática es lo que estamos haciendo hoy. ¿Sí? Conocer las diferentes miradas, conocer la forma en que se trabaja, en las formas en que se han trabajado, en formas en que se han visto a la gente que consume y que se sigue viendo. Pues ya lo dijimos antes, los paradigmas viejos siguen vigentes, pero tenemos que tratar de desestigmatizar la problemática, ¿sí? Tenemos que sacarle ese estigma a aquella persona que consume, ¿sí? Y muchas veces, como siempre lo ponemos a ese estigma en personas que consumen drogas ilegales. Y las drogas legales, como siempre decimos, son menos peligrosas, las consideramos menos peligrosas, no les damos la importancia que merecen y solamente consideramos ya un adicto a aquella persona que consume droga ilegal, ¿sí? Y muchas veces hay personas que consumen drogas ilegales y no tienen un problema, ¿sí? Eso también hay que tener en cuenta. Hay personas, como ya les dije, que pueden por ahí fumarse un cigarrillo de marihuana los sábados, a la noche, un fin de semana,
y no tener un consumo problemático o una adicción por eso. ¿Sí? Hay que, por eso, tratar de salir de ese lugar. ¿Sí? Uno de los principios, si nosotros queremos trabajar, es tratar de corrernos de ese lugar, ¿sí? Y no considerarlo un adicto a aquel que está consumiendo una droga que no está permitida. Otro derecho va a ser la perspectiva de género. ¿Sí? La perspectiva de género implica una mirada y trabajo transversal, necesarios para asumir la responsabilidad de una sociedad justa. En cuanto a la perspectiva de género, que ya ustedes han tenido una clase en cuanto a los consumos de varones y mujeres, ¿sí? La perspectiva de género nos va a hablar que tiene que existir tratamientos de la misma forma para mujeres que para varones. ¿Sí? Como ustedes ya vieron en el módulo donde se habló del consumo de mujeres, muchas veces las mujeres invisibilizan su consumo porque solo el hecho de ser madres o de ser posibles madres, se las ve como una forma, como algo negativo que consuman, ¿sí? Que no es una mujer buena, mientras que capaz que el que tiene la persona, un varón al lado, no se lo ve de la misma forma si consume. Si se toma 2 o 3 cervezas, un varón, a que si se toma 2 o 3 cervezas, una mujer, socialmente no está visto de la misma forma, ¿sí? Eso habla de una sociedad justa, de que tengamos esa perspectiva de género y poder decir, a ver, uno de los dos tiene un problema, no solamente la mujer, y porque por eso ya va a ser una mala madre, ya va a ser, no es una buena mujer. ¿Qué hay del padre? ¿Sí? Si son padres los dos, por ejemplo, ¿qué hay del padre que consume? ¿Sí? Y muchas veces, como les digo, las mujeres invisibilizan su consumo por el hecho de que son las que están a cargo muchas veces de los hijos, y si se llegan a descubrir que tienen un consumo problemático o una adicción, y muchas veces ha pasado que se les quita la tenencia de los hijos, ¿sí? Al tratar de esta problemática con esa perspectiva de género, viviéndonos todos como iguales, obviamente, como lo vieron, por ahí tienen más efectos algunas sustancias en el cuerpo de la mujer que en el del hombre, pero no nos interesa la cantidad ni lo que consuma, sino de esta mirada de que, ¿por qué está consumiendo tanto la mujer como el hombre? ¿Sí? O como, eso es en términos generales, ¿sí? Cualquier género. No nos interesa el género en sí, sino nos va a interesar en la problemática que está teniendo con ese consumo. Y como para esa problemática tiene que haber sistemas adaptados, instituciones que estén adaptadas para poder recibir, por ejemplo, a mujeres que consuman y quieran hacer alguna rehabilitación y que tengan un bebé recién nacido, ¿sí? Por ejemplo, acá el DIAT de Alto Comedero ya tenía una sala que, como les digo, siempre es de a poco. Ya contaban con 2 o 3 cunas para aquellas madres que querían hacer una rehabilitación ahí dentro del día, puedan dejarlos a los niños ahí. ¿Sí? Eso es la perspectiva de género, ¿sí? El tener esa visión más ampliada, y no solamente porque es de un género determinado, va a implicar que consuma más o menos, o va a ser mejor o peor que otro género. El enfoque intercultural. ¿Sí? El enfoque intercultural se propone como una mirada que contempla y permite pensar la diversidad y, por ende, la complejidad de las problemáticas sociales. ¿Sí? ¿Qué va a decir este enfoque intercultural? Que no podemos trabajar con la problemática de la misma forma en todos lados. ¿Sí? No es lo mismo el consumo que existe, por ejemplo, no sé, allá en La Quiaca, del que existe no sé, en la zona del Ramal. ¿Sí? Cada uno tiene su parte cultural, ¿sí? Todos hay que entenderlo de esa forma, y muchas veces, ¿qué pasaba? Desde Buenos Aires nos mandaban planes para que se ejecuten acá en Jujuy, sin entender esta parte intercultural, ¿sí? Sin entender estas complejidades que cada pueblo tiene, ¿sí? Por eso te digo, no estamos, es totalmente diferente muchas veces lo cultural de acá, de capital de San Salvador, a Ledesma, por ejemplo, y estamos solamente no sé, menos de 100 kilómetros. ¿Se entiende? Y hay que entender esas diferencias que existen para poder trabajar, ¿sí? Yo no puedo pretender venir con un plan que se emplea acá en San Salvador, donde se puede contar con muchísimos psicólogos, con los DIAT, que tenemos a mano la Secretaría de Salud Mental, con un lugar donde ni siquiera hay un psicólogo. Por ejemplo, como les dije, solamente el enfermero se hace cargo de todo.
¿sí? Y donde el consumo se lo ve de una forma diferente a lo que se lo ve acá. Imaginemos acá, pongamos que la problemática es los fines de semana porque hay boliche. Hacer un plan para los boliches específicamente. Yo por ese plan no lo puedo bajar a otro lugar donde ni siquiera hay boliches. ¿Sí? Hay que entender esta interculturalidad, ¿sí? Para poder trabajar y entender que cada uno tiene sus características particulares, cada región, cada lugar, cada ciudad, ¿sí? Cada pueblo, para poder trabajar y no pretender venir, como siempre decíamos antes, que venían como los salvadores, la gente, por ejemplo, de Buenos Aires, con los planes que le habían servido en las villas allá, a un lugar totalmente diferente que es acá Jujuy, ¿sí? Eso es todos estos enfoques que yo les voy dando, es lo que se ha venido basando la Cedronar, por lo menos antes del cambio de gobierno. No sé si seguirán, yo calculo que sí van a seguir con esta mirada de estos enfoques de intervención, estos principios de intervención, perdón. Otro principio va a ser la participación social y comunitaria. En virtud del que el consumo de sustancias psicoactivas es una problemática que involucra a la sociedad en su conjunto, resulta de suma importancia promover la participación social y comunitaria a través de construcción conjunta de estrategias. Volvemos a lo mismo, que no puede ser solamente el Estado, ¿sí? Tiene que haber Muchas veces pasa que llegan los psicólogos que manda el Estado a un barrio y la gente no sale, la gente que consume ni se acerca, pero muchas veces tiene mayor implicancia la persona que está dentro del barrio, que tiene relación con esa gente que consume, y muchas veces es importante poder trabajar indirectamente con esas personas, ¿sí? Ir directo, trabajar con ellos y que ellos sean los responsables de juntar un grupo para que vaya un psicólogo, por ejemplo, a hablar. Si le estoy dando ejemplos por decir. Pero es importante que la participación sea social y comunitaria. Volviendo a esto, entender que no es un problema solamente del estado del consumo, es un problema de todos, de toda la sociedad en su conjunto, y que todos tenemos que aportar desde el lugar que nos toca. La intersectorialidad, complementariedad y articulación intergubernamental. Se precisa una mirada y un abordaje territorial, intersectorial, multidisciplinar e intergubernamental que procuren dar respuestas adaptadas a los entornos locales y optimizar recursos. Bien, ¿qué dice acá? Que tiene que haber una articulación, tanto entre el gobierno nacional, provincial, municipal, ¿sí? Para que no se estén pisando, porque muchas veces íbamos nosotros desde la municipalidad a dar un taller a alguna escuela. La semana siguiente iba desde provincia, iban a dar otro taller, capaz que el mismo, a la misma escuela, ¿sí? Desperdiciando por ahí recurso humano, ¿sí? Por eso la articulación es importantísima, ¿sí? Si nosotros tendríamos que ir escuela por escuela, se nos sería imposible. Esto que estamos haciendo, estas capacitaciones que hacemos nosotros, son de vital importancia porque nosotros nos estamos como asegurando de alguna forma de que lo que nosotros queremos transmitir va a llegar a las escuelas que son partes donde están ustedes, ¿sí? Ustedes van a ser ahora los encargados de tratar de replicar esta información que nosotros le estamos dando, ¿sí? Nos parece importantísimo eso porque si no podríamos llegar a todos los lugares donde queremos llegar. Y por eso es importante las articulaciones que se dan, esta intersectorialidad que se está dando en este momento, por ejemplo, entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad de San Salvador, es una forma, ¿sí?, de trabajar intersectorialmente y de articular intergubernamentalmente. Por eso es importante que a la hora de trabajar también se tenga en cuenta esta intersectorialidad y la articulación. Bien. La intervención basada en la evidencia. ¿Qué hace referencia a esta intervención basada en la evidencia? Bueno, que es fundamental desarrollar políticas de drogas basadas en evidencia que reflejen las realidades que se buscan transformar. La evidencia van a ser las estadísticas, ¿sí? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un barrio acá donde hay mucho problema con el consumo de pasta base,
que es el barrio San Francisco de Asís. Perdón, el San Francisco, no es San Francisco, perdón, se me fue el nombre del barrio. Pero si nos vamos a un lugar donde haya mucho consumo de pasta base, la gente que vive en ese barrio va a creer que el mayor consumo de sustancias es el de pasta base. ¿Sí? Que la mayor problemática en cuanto a los consumos va a ser la pasta base. Y si nos vamos a la estadística, como ya se las dije, en cuanto al consumo de pasta base, es solamente el 1% o bajo del 1% que a veces no llega a tener peso estadístico, ¿sí? Y tenemos un 85% de consumo de bebidas alcohólicas. Esas intervenciones basadas en la evidencia tenemos que ver desde ahí, ¿sí? ¿Dónde realmente está el problema? ¿Tenemos evidencia de eso o es solamente una percepción nuestra? ¿Sí? Acá en Jujuy sabemos que es mayor el consumo de bebidas alcohólicas que cualquier otra sustancia, ¿sí? Por eso es importante poder trabajar, si queremos trabajar con la mayor problemática, sería trabajar con el consumo de bebidas alcohólicas. Que en parte se ha hecho, por ejemplo, con la ley de tolerancia cero, con la ley de conductividad, ¿sí? Que es tratar de reducir las consecuencias que tiene el consumo de sustancias, de alcohol, por ejemplo. La proporcionalidad, si nos queda este y uno más y ya terminamos. La proporcionalidad es el esfuerzo del Estado, debe ser igual de determinante en la reducción de la demanda como en la reducción. Si ustedes se acuerdan, la reducción, todo lo que es la lucha contra el narcotráfico, ¿sí? Y la reducción de la demanda es que yo voy a apuntar a todo lo preventivo, ¿sí? Lamentablemente en la actualidad, en nuestro país, no existe esta proporcionalidad. Se da muchísima plata para la lucha contra el narcotráfico y en lo que es la parte preventiva, no sé si están en un 90-10%, les mentiría, pero más o menos así está distribuido los presupuestos para la reducción de la demanda y la reducción de la oferta, ¿sí? Se hace mucho más foco en atacar la oferta, en atacar aquel que no entre la droga, que en todo lo que hace a la lucha contra el narcotráfico, y hay muy poco presupuesto en lo que es la parte preventiva. En esto de la proporcionalidad, que esto es algo que nos manejamos desde la Dirección de Salud Mental, aparte de esta proporcionalidad económica, nosotros también hablamos de una proporcionalidad en cuanto a las drogas legales e ilegales. Que se tenga el mismo miedo, como se tiene muchas veces, que se tenga esta forma de mirar, de somos tan criminalizadores con aquellas personas que consumen drogas ilegales y no así con los que consumen drogas legales. Yo digo que esta proporcional nosotros la vemos como que hay que poner una misma balanza a las dos, ¿sí? Que esté equiparado ese peso, tanto de las drogas ilegales como de las drogas legales. Eso, como les digo, es una perspectiva desde la dirección que manejamos nosotros. Y por último va a estar la especificidad. Los problemas derivados del consumo de drogas requieren intervenciones integrales variadas, pero a la vez propias. Es decir, que no se puede hacer el mismo tratamiento para todos, porque no va a haber el mismo resultado, ¿sí? Tiene que haber una especificidad, entendiendo que cada persona, cada ser es individual, es propio, tiene sus propias características, y es necesario atacar esta problemática desde ese lado, ¿sí? Pensando, como les digo, en que cada individuo tiene una particularidad, tiene un entorno diferente al otro, ¿sí? Y todas las terapias que se pueden hacer con esta persona, todas las intervenciones que se pueden hacer, deben tener una especificidad, es decir, deben estar hechas particularmente para esa persona, que se pueda replicar en otras, pero con algunas modificaciones se pueden hacer, pero siempre va a haber una diferencia de una persona a otra. Bien. Hasta ahí con nuestra parte de la presentación. Capaz que fui muy rápido y no estaba leyendo las preguntas. Bien. Diego, acá en el chat, Jimena, no, Sí. esta Mónica Torce pregunta, ¿las unidades de asistencia primaria de la salud o salitas de salud de los barrios
¿conocen esta ley y su aplicación? Deberían conocer, Y de conocer, tendrían que conocerla. o sea, ¿Sí? a partir de... ¿Querés responder vos, Caro? No, claro, sí, a partir del Ministerio de Salud que imparte a todos el conocimiento de las leyes, todo, como les digo, instituciones públicas, privadas, las salitas, todos deben conocer la ley y la aplicación. Y si en el caso de que alguien no, por eso es tan importante que nosotros lo sepamos, porque si hay alguien que no lo sepa, el solo hecho de nosotros saberlo, podemos ejercer nuestros derechos por nosotros o nuestros conocidos. Bien. Después, Jimena Piqués dice, hace un comentario diciendo, se produce una superposición de trabajo si no hay coordinación y articulación. Gastos innecesarios también. Claro, sí, sí. Así es. Así es, siempre pasa esto, como el ejemplo que les di, que por ahí podemos ir a dar un taller a una escuela nosotros, después pueden ir desde la Secretaría de Salud Mental, pueden ir desde el Ministerio de Educación, pueden ir desde la policía, y capaz que son 4 instituciones que están yendo a una sola escuela, ¿sí? Cuando se podría aprovechar, si es que hay una comunicación y un trabajo en red, de que sean, en vez de ser una sola escuela, se trabajen 4 diferentes. Un ejemplo por darles, y mucha comunicación o por que no se trabaja de forma coordinada, se termina desperdiciando recurso humano como también algo económico, ¿sí? Perfecto. No sé si alguien quiere habilitar su micrófono, quiere hacer alguna pregunta. En el chat no veo que haya otras preguntas de los participantes. Bueno, parece que fuimos bastante claros. Saben todo. Sí, parece que sí. O también, Buenísimo. Sí, la verdad también que saben como ustedes todos, planteaban, ¿no? El tema de las leyes, claro. Por ahí el tema de las leyes genera, ¿no? Esto de decir, bueno, es como un tema bastante complejo, pero es súper importante, ¿no? Conocerlas y saber, porque para poder después también accionar o acompañar, ¿no? En estas situaciones. Así que estuvo muy claro el tema, ponen ahí en el chat. Así que bueno, agradecerles. bueno, igual cualquier... Sí, Diego. Perdón, Romina. Igual, o sea, una vez que ustedes después lean el material o por ahí te surgen preguntas que no te animaste a hacer o que te acordaste o sea, te vinieron a la cabeza mucho tiempo después, por ahí vayan anotando esas dudas que les van surgiendo. Acuérdense que vamos a tener un módulo para repasar todos los temas, y la idea de ese módulo es que las dudas que fueron surgiendo de cada módulo, así como también una vez que ustedes puedan leer el material, la idea es que puedan en ese módulo sacarse todas esas dudas, expresarlas. Primero, principal, siempre yo invito a que expresen las dudas que tienen, no tengan miedo de que pueda parecerle que es una pregunta tonta. No, ninguna pregunta es tonta, siempre nos parece importante poder sacarse esa duda, porque si nos quedamos con la duda no nos sirve de nada. Por más que uno crea o no en la pregunta que quiere hacer, no interesa, siempre hay que hacerlas. Y como les digo, si les llega más adelante alguna pregunta, después de haber leído el material, de cualquiera de los módulos, vayan anotándola para cuando tengamos el módulo de repaso. Diego. Perfecto. Diego. Sí. También sería interesante ya ir socializando quizás el lunes que viene, ya cuáles serían las características del trabajo final que deben realizar para cumplimentar con la evaluación del curso, cosa de que también después el jueves se puedan realizar consultas en relación al trabajo final. ¿Qué te parece? Para el lunes definirlo, ya cómo va a ser ese trabajo, así que también en esa clase de consulta puedan así sería por ese trabajo.
Exactamente, que no solamente se hagan consultas sobre lo que se ha venido registrando en los encuentros anteriores, sino puntualmente encaminarlo en relación al trabajo final. Bueno, listo, buenísimo, gracias. Bueno, acá en el chat hay agradecimientos, muchas gracias, nuevamente felicitaciones, muy interesante el encuentro, plantea Elsa, Andrea pone muchas gracias, Elizabeth dice muy buena la explicación. ¿Se escucha? No, yo no escuchaba yo tampoco estaba viendo si era un problema mío. Sí, yo también pensé que era un problema mío, pero no, evidentemente se cortó. Bueno, a ver, sí, bueno, se retomó, ahora bien, se escucha bien, menos mal. Bueno, creo que no. Sandra Suárez, no sé si se ha leído el comentario de Sandra Suárez que dice, conocer las normativas siempre dan un marco preciso de accionar. Bueno, ya creo que... Sí, es importante el comentario de, perdón, de Sandra, Sí. en cuanto a los derechos, porque conocemos, bueno, Sandra conoce de algunos casos que se han dado muchas veces en escuelas, donde ha ingresado chicos con sustancia, y algunas veces se ha llamado hasta la policía, se lo ha sacado hasta veces esposado a los chicos, y vulnerando todos los derechos de ese chico que llevaba la sustancia. Sí, por eso es importantísimo eso, el poder conocer los derechos que tenemos y que tienen las demás personas, como son los niños, niñas y adolescentes. Así es. Bueno, creo que... Perdón, buenas tardes a todos. Diego, si por favor podés sacar la presentación. Necesito sacar fotos, por favor, gracias. Ahí fíjate. Muchas gracias. De nada. Creo que no hay más comentarios, ni dudas, ni consultas, y quedarían para terminar de definirlas el jueves, conjuntamente, bueno, con comentarios que se puedan hacer, trabajo final. ¿Les parece? Así es. Perfecto. Romina, ¿querés comentar algo? Clau. Bueno, cómo no. Bueno, entonces, Dios Muchas mediante. gracias por la atención. Por favor, Carolina, vos, fue un gusto compartir estos encuentros con vos realmente. Espero que no sea el último. Y bueno, nos veríamos, Dios mediante, el lunes. Diego, bueno, como siempre, vamos a seguir en contacto la semana que viene. Así que, de mi parte, bueno, saludarlos a los dos. Como siempre, agradecerles la intervención, los conceptos que han vertido en esta tarde. Así que de mi parte, bueno, les mando un beso grande. Por favor, cuídense este fin de semana y todos nos cuidemos. Así que, Romy, bueno, te paso la posta para el cierre. Gracias, Claudia. Bueno, muchísimas gracias, Diego, muchísimas gracias, Carolina. La verdad que un placer escucharlos, compartir estos espacios. Vamos aprendiendo cada día un poquito más, y que esto es lo importante. Y bueno, la gente ahí en el chat, algunos están poniendo hasta el lunes, gracias, muy interesante. Así que todos mensajes muy lindos para ustedes.
Bueno, de este espacio. Así que nos estamos encontrando entonces la semana que viene. Muchas gracias a la gente que está participando en este espacio y un beso enorme a todos. Gracias a todos por participar. Chao, Diego, gracias. Chao, Ramiro.